Hola amigos, estamos en Remar por el Mundo, soy Sergio Mendoza y hoy tengo un invitado muy especial, tengo a Paulo Oliveira, bienvenido. Gracias. Pues él es nuestro director en lo que es Remar Suiza, pero no solamente se ha quedado allí, ¿verdad? La administración, el tema del trabajo a nivel de misiones también se extiende hasta el oeste de África y, por supuesto, demás países. Cuéntanos, Paulo, primeramente, ¿qué países abarca tu supervisión y cómo es el trabajo que se está desarrollando allí? Bueno, cuando nos referimos al este de África son varios países, pero sobre todo los que estoy visitando frecuentemente es Burkina Faso, que es el cuarto país más pobre del mundo, y Costa de Marfil, donde pastorea el pastor Campañá. Y bueno, le ayudamos y estamos con él en esta batalla de ayudar en ese reto de terminar con la pobreza, que es un reto que parece imposible, ¿verdad? Pero se ha hecho un buen trabajo a lo largo de los años y estamos teniendo resultados muy positivos. Últimamente se está hablando mucho de los países árabes, pero la pobreza, las guerrillas no se ha detenido en esta parte de África. ¿Cómo es la actualidad? En la actualidad, si nos referimos a Burkina Faso, hubieron este año 2 golpes de Estado. ¿Vale? No tiene un gobierno, son militares que están gobernando y pues el segundo golpe de Estado fue quitar a un militar para poner a otro. Así que es una situación muy, digamos, no muy estable. Es más, yo ahora viajo el día 11 al día 18 con un grupo de voluntarios desde Suiza para allá para restaurar una escuela que tenemos con niños y bueno, restaurar un poco lo que es el edificio. Y el gobierno suizo nos aconsejó de no viajar, porque la situación es inestable, no se entiende bien cómo está funcionando. Sin embargo, tenemos paz de ir, nuestros hermanos están ahí todos y ellos viven una vida normal y corriente y vamos a ir. Si hablamos del trabajo de Remar, por ejemplo, en el tema de la pobreza, digamos, la economía ha mejorado, se ha empeorado después de los temas de las guerras. Se hablaba que después de la guerra de Ucrania, ¿no?, el trigo no llegaba a estas partes. ¿Cómo está? Sí, bien. La inflación también se siente mucho en África, quizá más que aquí. Pagan por un litro de gasoil, para tener una referencia, casi €1. Sin embargo, los sueldos buenos son de 150 € mensuales. Te estoy hablando del sueldo de un profesor. Si hablamos del sueldo de un obrero normal y corriente, estamos hablando de 75, podría llegar a 80 €. Pagando el gasoil casi al mismo precio que lo estamos pagando en España, bueno, un poco más barato, pero comparado con el sueldo español, lo pagan mucho más caro que nosotros. Pero así la comida, el arroz, como tú has bien dicho, ¿no?, la guerra de Ucrania influye mucho en el trigo, que son cosas básicas para la alimentación de ahí. Entonces la pobreza se aumenta y se agrava. ¿Y qué es lo que estamos dando como solución? Porque nosotros nos vemos como parte de la solución. No la solución, porque no sería realista, pero parte de la solución es formar a los niños, a los jóvenes, darles formación profesional, enseñarles un oficio, darles escolarización y que ellos puedan luego ser, digamos, personas aptas para sacar al país adelante y sacar a las siguientes generaciones. Estamos haciendo formación profesional en varios sectores. El más principal es la agricultura. O sea que vemos que la agricultura tiene un potencial tremendo. El problema es que no hay agua o hay escasez de agua. Pero si hacemos pozos a 70, 80 metros encontramos agua. ¿Cuál es la situación por qué digamos, el burkinabé o el africano no consiga acceder a esa agua? Un furo, o sea, hacer un pozo cuesta alrededor de 14.000 €. Wow. Claro, si estamos hablando que el sueldo son de 75 € mensuales, imagínate cuántos años tiene que trabajar. Ahora, tradúcelo al sueldo español, es decir, tengo que trabajar 10 años para poder realizar un proyecto y no gastarme nada.
Es imposible, Sí. es inalcanzable y por eso ellos nos necesitan. Pero viendo que cuando una vez tienen agua, consiguen producir y consiguen mantenerse y consiguen incluso pagar la investigación que se ha hecho. Es decir, para sacar fondos para hacer más pozos. Es como el empezar, ¿no? El arranque. El que no tiene del nada, nada da. ¿No? Incluso en la multiplicación del aceite, había un poquito de aceite en la vasija. Si no hay, es imposible, ¿no? Y entonces estamos haciendo la formación profesional en la agricultura, en la carpintería, cerrajería, mecánica de coches y otros oficios, ¿no? Panadería, tenemos una panadería solar. Es decir, son hornos que dependen solamente del sol. Y el sol en África, gracias a Dios, Hay mucho. tenemos. Así que no tiene coste ni de gas ni de eléctrico para producir el pan, solamente en lo que es la harina y el agua. Sí. Es el único coste, ¿no? Y formamos nuestros jóvenes en panaderos para poder dar una solución y un producto más económico, un producto más accesible. Por un lado, cubrimos la necesidad de los hogares que Remar mantiene ahí, pero también conseguimos bendecir a la población alrededor con productos pues accesibles. Entiendo que gran parte de la ayuda se canaliza desde Suiza, imagino también de otros países de Europa, pero ¿cómo hacéis para elegir, cómo hacéis para buscar esos patrocinadores, esas empresas, personas particulares? ¿Son de iglesias, son empresas? Cuéntanos cómo se canalizan esas ayudas. Sí, bueno, eso es como el maná que Dios envía. Entendemos que el que nos envía el socorro, el auxilio, la provisión es Dios. Lo hace de varias maneras. Hay asociaciones, fundaciones que nos apoyan, colaboran con nosotros, cada vez son más, porque ven el testimonio, ven las manos limpias, ven que lo que se invierte en el ministerio sale adelante, no hay desvíos, no hay corrupciones en el sentido, pero también hay muchos particulares, empresas que ayudan. Y gracias a un poco de cada lado, se consigue llegar a concluir los proyectos, ¿verdad? También una parte muy importante es el diezmo de Remar. El Remar en las actividades económicas que tiene en toda Europa, pues produce un diezmo, el cual lo damos al Señor, y una gran parte es enfocado al desarrollo de países como los que estamos hablando, de África, ¿no? Vosotros cuando presentáis algún proyecto, una necesidad, porque la organización Remar, la ONG Remar, es, digamos, evangélica, pero no hacéis distinción, ¿verdad? Si la ayuda viene de una entidad católica, una entidad que no tenga ninguna religión, ¿también las aceptáis? Claro que sí. Nosotros no trabajamos de forma religiosa ni política. Es decir, es una cosa que nos hemos implementado desde el principio, es decir, no hacemos ascensión ni religiosa ni política. Nosotros vemos la persona. Igual que Jesús cuando estuvo aquí, Él veía los corazones, veía las personas descarriladas, veía las personas perdidas, los enfermos, los sanaba. Nosotros vemos la persona. Es más, el 80% de la ayuda llega al pueblo musulmán dentro de África. O sea, no es que estemos ayudando a los cristianos en África, estamos ayudando el 80% a los musulmanes. Es decir, que no miramos a quién, miramos la necesidad y miramos cómo podemos ayudar y luego Dios que haga la obra. ¿No? Es impresionante, ¿no? Porque ya que mencionas eso, recuerdo yo entrevistar a mucha gente que venía del Remar SOS cuando salían de Siria, ¿no? En el enclave, en los pasos estos que teníamos, y muchos de ellos... quién sabe, uno siempre presume que en estos movimientos de personas se cuelan terroristas. Sí. Y recuerdo que alguna persona que estaba ayudando nuestra de Remar, pues alguno le amenazó, ¿no? Le dijo así, vaya verá, no sé qué. Sí, sí. ¿Y cómo hacéis frente a esos casos? Porque... Bueno, es rara la vez que no nos pasa eso, pero pasa. Pasa porque son personas, tienes que ver que son personas que vienen trastornadas. Vienen huyendo del lugar con una mochila que es todo lo que han podido llevarse, vienen cansados de un camino y bueno, luego también problemas que traerán
emocionales, psicológicos, espirituales. Todo ese volumen les lleva a estar muy tensos, muy agresivos en ciertas áreas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues intentando mantener la paz y hacerles ver que estamos para ayudarles. Yo me acuerdo del 2015, cuando empezó lo de Siria, que muchos venían y pensaban que nosotros recibíamos fondos para ayudarles, que teníamos la obligación de ayudar. Claro, cuando ya entrabas en un diálogo y les explicabas que no, que nosotros no somos una institución gubernamental, es decir, vivimos de los recursos que generamos. Digamos, generamos por un lado y las personas nos donan. Entonces, esos son los recursos que les podemos dar. Si tenemos, damos, si no tenemos, no podemos dar más. Pero no tenemos ninguna obligación. Y es más, todos los voluntarios que están en esos lugares trabajan de una forma desinteresada, ¿no? Sin recibir cualquier tipo de compensación. Y es decir, eso es lo que les tocaba. Entonces ellos venían con una mente de lo que se les había dicho, que tú cuando llegues a Europa no te preocupes, ahí hay ONGs, ahí tienes de todo. Y claro, cuando llegan encuentran una realidad que no es la que les la habían contado. Imagínate la incapacidad y el potencial para explotar. ¿Y dónde van a explotar? ¿A dónde llegan? Y muchas veces pues tenemos que estar ahí un poco como aparando y acalmando los ánimos, ¿no? Dentro de tus trabajos, ¿no? Múltiples trabajos, sabemos que dentro de la obra de Remar pues no se hace un solo trabajo, uno es multifacético y uno de ellos es sobre la actuación de respuesta que tiene Remar, que se llama Remar SOS, ¿no? Actualmente, ¿dónde estáis enfocados? ¿Dónde está actuando Remar SOS? Bueno, este año, el 2023, si yo lo tuviera que titular, personalmente le titularía como Año de las Catástrofes. Es decir, ha sido una tras de otra. Fue en febrero lo de Turquía, que fue gravísimo. Ahí Remar SOS, si Dios quiere, dentro de los próximos días inauguraremos un campamento para 450 personas, donde viven, tienen pensión completa, digamos así, educación escolar y hay asistencia médica. Y el terremoto que vimos ahí fue algo nunca visto. O sea, yo he visto muchos lugares tocados, pero lo que vi en Turquía fue algo que no puedo explicarlo. Fueron como 500 kilómetros y 300 de ancho. 500 de largo, 300 de ancho, destruidos. Digamos que, perdón que te interrumpa, pero no sé si es la parte de Turquía o si eso será otra parte, pero Turquía es como que hay una parte que tiene varias... No, muchas generaciones han pasado por debajo y hay construcciones por debajo y me imagino que estará hueco. Sí, bueno, yo creo que el problema no fue el hueco, sino fue la magnitud del terremoto. Un experto me lo explicó así. Normalmente un terremoto se mueven las placas a derecha y a izquierda. Sí. En este terremoto fue así. Wow. De para arriba para abajo. Entonces la tierra ha hecho como una ola. Es más, yo he visto un vehículo subido a unas rejas de un puente. Sí, debería ser que en ese momento que el vehículo pasaba en el puente, dio el terremoto y le levantó y le puso encima de las rejas. Es decir, que levantó bastante y hizo caer mucho más edificios de que si fuera solamente un terremoto, digamos, de los normales, ¿no? Es más, el epicenter del terremoto no fue casi dañado y el final, que fue al lado del mar, fue destructivísimo. Sí, es efecto ola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el efecto ola? Es cuando tú coges una cuerda, el efecto ola, al final es donde más. Sí. ¿No? Y es lo que pasó. Y curiosamente, bueno, no nos habíamos dado cuenta que cuando vamos corriendo para llegar cuanto antes, porque las primeras horas son decisivas, ¿no? Entre vida y muerte, digamos así, de personas que están pasando muy mal, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta, pero el Señor nos llevó al lugar de Antioquia, es decir, la antigua Antioquia que viene en la Biblia, donde por primera vez les llamó cristianos, fueron los turcos, que insultaron a los cristianos, y fue un insulto, ¿no? Y fue ahí en ese lugar, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, a los días, ya habían pasado igual una semana,
empezamos ya cuando tú empiezas a estabilizarte, ya tienes una base, ya tienes un ritmo de trabajo diario, pues empiezas a mirar qué es lo que hay más alrededor, y vimos que pues a 6 kilómetros había una ONG cristiana, a 3 otra ONG cristiana, a 10 kilómetros otra ONG cristiana, y como que el Señor llevó a varias, éramos como unas 10, que ya nos conocemos de otras catástrofes, al mismo lugar. Wow. Y todos a Antioquia, pero nadie escogió el punto, sino fue lo que, no sé, fue donde el Señor nos guió, ¿no? Y entonces entendimos que había algo muy especial en ese lugar, ¿no? En ese terremoto. Y sentíamos también que el Señor no nos llevó para solamente dar de comer y llevar ropa y medicinas, que es cumplir el Evangelio, en Mateo 25, ¿no? De comer al hambriento, vestir al desnudo, pero no es solamente eso, es llevar esperanza, es llevar, digamos, traer amor de Dios, traer consuelo en medio de una catástrofe, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que de repente la gente estaba muy abierta al Evangelio. Yo cuando llegué, una de las primeras personas que tuvo contacto me dijo: Alá nos castigó. Y claro, ¿qué le dice a una persona cuando dice Alá? Este es un castigo de Alá. Así fue. Este es el castigo de Alá. Lo hemos merecido. Él interpretaba el terremoto como un castigo a su infidelidad hacia Alá. Entonces yo le dije: mire, yo no sé si tú estás correcto o no. Yo lo que sé es que Jesucristo me envió a mí aquí para ayudarte a ti. Porque Él no te olvidó. Y no te tiene olvidado. Y por eso estoy aquí, no hay otro motivo. Y el hombre se quedó impactado, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Luego vemos como el traductor que teníamos, se iba a suicidar y tal. Y el testimonio que se comentó ayer, ¿verdad? Que se comentó ayer, ¿no? Es un poco largo, pues igual lo acorto. Él vino como para traducir y ya tenía todo planeado para quitarse la vida. No nos había dicho, claro, nada. Pero se ha hecho largo, se quedó un día, otro, y empezó a ver la gente pues contenta, con un espíritu diferente, ¿no? Eran todos los voluntarios cristianos, habían como 70 jóvenes ahí para ayudar, ¿no? Y a los pocos días pues quiso saber más de Jesús, porque a las mañanas tenemos nuestra reunión, él como entiende inglés, entendía todo. Algunos turcos tenemos el problema del idioma, pero con él no era ese el problema. Entonces entendía todo. Y nos hemos dado cuenta que a los pocos días él estaba leyendo la Biblia a solas. Son cosas que tú dices, bueno. Y luego nos contó que él había decidido quitarse la vida porque había perdido todo: trabajo, hogar, la novia que tenían fecha para casarse, etcétera, ¿no? Pero que el estar con nosotros le dio tanto gozo, tanta alegría, que olvidó lo que se había pasado. Y es decir, él entendió que ahí había algo especial, ¿no? Y eso es lo que en definitiva, nos hace tener la certeza que Dios nos envió ahí. ¿Qué más que un creyente que ama al Señor es lo que quiere, ¿verdad? Que Dios le use. Y cuando ves que la respuesta, como este caso de este joven que conoció al Señor y que pidió bautizarse, por cierto, ¿verdad? Sí. Uno siente que lo que tú estás diciendo, que Dios es quien los envió allí. Eso es. Y ahora, fíjate tú cómo son las cosas. Y cuando vi todo esto, reuní al equipo porque habíamos dicho, vamos para 2 meses y nos volvemos. Porque estamos desbordados de trabajo en todos los lados. No. Y dije, me tuvo que humillar y decir, creo que... porque ellos ya me estaban diciendo, oye, creo que esto no es para 2 meses, esto es para más. Yo que no, que dejaros de historias, que ya está bien. Y me tuvo que humillar, pedirles perdón y decirle, mira, tenéis razón, esto no es para 2 meses, esto aquí está haciéndose algo a largo plazo. Y nos envió el Señor un matrimonio egipcio, cristiano, convertido del Islam, que tiene como ministerio principal convertir a musulmanes. Wow. Es decir, trabaja con ellos, les visita en los hogares. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como tenemos el equipo médico, sabemos de las personas con sus problemas de salud y tal, y cuando había un problema de salud, pues y les enviamos a orar por ellos, a ministrarles, a bendecirles. Y yo creo
que estamos haciendo la iglesia, diría subterránea, no sé si es la palabra correcta, pero la iglesia escondida, oculta, más grande de Turquía. Este matrimonio lleva ya 8 meses trabajando. En mi último viaje vi la conversión de un imán, que es el imán principal de Antioquia, que tiene 5 mezquitas bajo su autoridad. Ese imán, el 80% de sus predicaciones ahora son de Jesús, en el Corán. O sea, son cosas que dicen, nosotros nos llegamos porque no conocemos el Corán, pero este matrimonio, que Dios nos lo envió para trabajar, como eran musulmanes, conocen el Corán como su libro y conocen la Biblia. Entonces, en el Corán ellos les llevan a la gente a reconocer a Jesús, porque en el Corán dice, yo tampoco lo sabía, que dice que Jesús volverá. Dice también que volverá otro, no me acuerdo el nombre, pero que Jesús volverá. Eso, para ellos es claro que Jesús va a volver. Entonces, también dice que solo el único que ha hecho milagros ha sido Jesús. Habla más veces de Jesús que de Mohamed. ¿Entiendes? Hay muchos índices que te llevan a reconocer al Hijo de Dios, ¿no? Y se convirtió, este musulmán, y ahora predica casi solamente a Jesús. Claro, lo tiene que hacer un poco tal, porque si no da mucho el cante. Cuando tú cambias la forma de predicar en tu iglesia, la gente se da cuenta. Digamos que Dios también ha usado, ¿no? El Remar SOS empezó con lo de Haití, pero creo que fue 2010. Dios ha empezado a usar porque para que el ministerio de Remar pueda entrar, ¿verdad?, en estas áreas, porque es una manera diferente de poder entrar y llevar el evangelio. Creo que antiguamente se llamaba la ventana 440, ¿no?, que era esa parte que tiene que ser evangelizada, y qué bueno que el ministerio esté llegando de una manera astuta a estos sitios. Sí, sobre todo hemos visto que en este año los países más castigados han sido musulmanes. Después de Turquía vino Marruecos, ahí también estuvimos dando asistencia. Luego Libia, ahí estamos con el proyecto de dejar un hospital montado, que es un desafío, es un reto, no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos ayuda de Dios y de ayuda de colaboración de personas, identidades, instituciones de todo tipo, ¿no? Montar un hospital no es cualquier cosa. Pero tenemos la fe que Dios nos va a dar la provisión para dejar un hospital ahí como testimonio. No hay ninguna ONG europea trabajando dentro de Libia, menos cristiana. Es decir, es un país totalmente musulmán, radical. Hezbollah está ahí, bien arraigado. El gobierno está dividido en dos, una parte que es dirigida por Hezbollah y otra que es por el gobierno, ¿no? Y bueno, tenemos los permisos firmados de los dos gobiernos. Se aceptaron los dos. Que Dios también usa estas catástrofes pues para sensibilizar sus corazones y humillarse y recibir la ayuda que puede ser la ayuda para sus almas. Pablo, se me ocurre un pensamiento que tengo, porque conozco gente que está trabajando con sus propias fuerzas, son un matrimonio, 2 personas, que tienen esa carga por estos países, pero que seguramente necesitan, ¿no?, a una institución más grande que les ayude a realizar lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén. ¿De qué manera pueden contactar con vosotros para poder ser un solo frente, ¿no?, y poder ayudar a estas personas? Mira, eso es otra cosa que estamos viendo que Dios nos está usando. No solamente con personas y grupos individuales que no llegarían a ningún lado si fueran por solos, pero también pequeñitas ONGs que le estamos dando una mano incorporarse en avanzar, ¿no? Estamos siendo como un trampolín para muchas personas y como, bueno, nosotros vemos que estamos siendo usados por Dios para bendecirles, ¿no? Y personas así que quieran llegar más allá, que quieran que su trabajo sea más eficaz, que su esfuerzo, con poco esfuerzo puedan hacer mucho más, o digamos con el mismo esfuerzo que harían a solas, pero no llegarían tan lejos, ¿no? Pues que nos contacten a través de los medios de comunicación, a través de la página web, o por teléfono, por WhatsApp, y miramos a ver cuál es la posibilidad. La meta es siempre la misma, es servir a Dios y al prójimo.
vamos a estar poniendo pues los rótulos que sea la manera adecuada para acceder. Y ya casi para terminar, estamos hablando de Remar SOS, hablamos del trabajo en África. Me gustaría, con un testimonio tuyo personal, ¿no? ¿Qué te lleva a seguir haciendo lo que estás haciendo? Porque podríamos decir fríamente, bueno, ya voy unos 20 años, 30, ¿no? Como decían ayer, me pienso jubilar. ¿Qué te motiva a seguir luchando día tras día para algo que no atañe directamente a tu familia? Sabemos que en el Señor sí, pero que atañe a otras personas, ¿no? Bueno, el motor principal es el amor. El amor hacia Dios y el amor al prójimo. Es curioso, siempre que hay alguna catástrofe, alguna cosa nueva, se despierta dentro de mí como una inquietud. O sea, no me puedo quedar quieto. Empiezo ya nervioso a ver cómo conseguimos hacer algo y tal. Yo pienso que el motor es el amor. El amor hacia no quedarnos indiferentes. Es decir, no miremos a otro lado. Sí que tenemos un problema. Es cuando vamos a los lugares no sabemos volver. No sabemos cerrar y decir, ya nos vamos, se acabó la ayuda. Ese es un problema, pero que es un problema de Dios al final. Y Él tendrá que enviar los obreros a la mies, ¿no? Y queremos ver ese milagro también. Así que bueno, nuestro motor es el amor y necesitamos obreros para poder seguir transportando amor. Pues Pablo, muchísimas gracias por este tiempo que has estado con nosotros, que Dios te bendiga mucho. Gracias a y ti. Seguiremos escuchando de vuestro trabajo. Que Dios te bendiga. Pues amigos, hasta aquí Remar por el Mundo continúa en más programas. Hasta luego.